manera, Nancy de Julio, así que bienvenidos entonces. Es que abre su exposición referente a las leyes nuevas y lo inherente al tema. Así es de que pues quedan ustedes en el uso de la palabra. Gracias, Me dice, ¿ya pueden ver la presentación, por favor? Ahorita está en... ¿Ya se ve? Sí, ahí ya está. Vale. Bueno, vamos a empezar. Pues, primero que nada, buenas noches, licenciado y compañeros. Leyes nuevas. Para empezar, vamos a tomar en cuenta algunos antecedentes sobre este tema que ha sido la protección de los indígenas y la regulación o la legislación de los trabajos a los que eran sometidos, y también el trato que se les daba por parte de los conquistadores y principalmente de los encomenderos. Como expusieron los compañeros la clase pasada, la primera legislación respecto a este tema fueron las leyes de Burgos, que fueron promulgadas en 1512. Pero estas leyes, más allá de favorecer a los indígenas, lo que hicieron fue más como que disminuir un poco la explotación que estos recibían, pero no abolirla. Y también les dio mucha libertad todavía a los encomenderos, porque aunque estas leyes establecían normas, los encomenderos pues seguían explotando a los indígenas, y aquí en el territorio americano ellos seguían administrando según su deseo y por su gana, y entonces realmente no había cambiado demasiado la situación. Y no es hasta 1542 que es que se promulgan estas leyes nuevas, que fueron promulgadas por la Real Provisión de Barcelona el 20 de noviembre de este mismo año, 1542. El objetivo de estas leyes era suplir todos los vacíos que habían dejado las leyes de Burgos respecto a toda la explotación que sufrían los indígenas, y buscó darles una situación más favorable, un poco más de libertad, y sobre todo controlar más a los encomenderos y a los conquistadores, para que no cometieran tanto abuso, porque ya se tenía la experiencia pasada de que a pesar de lo que mandaban las leyes, se las pasaban por alto y no recibían castigo. Estas leyes fueron ideadas principalmente por los dominicos, por los frailes dominicos, una congregación religiosa, y entre estas personas la más notable fue Fray Bartolomé de las Casas. Él era, como dije, era un fraile dominico que había nacido en Sevilla en el año 1484, y él también era un cronista, escribió obras respecto a lo que él observaba en la colonia. Y escribió esta obra que es muy famosa, de la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y él, por toda la formación que él tenía, tanto eclesiástica como filosófica, pues él consideró, también según lo que él observó en este continente, que se estaban cometiendo muchas injusticias en contra de los indígenas. Y cabe resaltar que incluso él era encomendero, pero renunció a su encomienda, y entonces procuró tratar de conseguir justicia y beneficio para los indígenas. Pero Fray Bartolomé de las Casas no fue la única persona detrás de las leyes. También encontramos a que también era un dominico. Él nació en Burgos en 1483, y junto a Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los principales críticos de la conquista. Él era, como dije, fraile, y también escribió obras al respecto de este tema, y también era teólogo. De hecho, él daba la cátedra de la clase de teología en la Universidad de Salamanca, y
dadas a todas las reflexiones que él abordaba en su clase, él realizó los tratados acerca de los títulos legítimos y los títulos no legítimos que tenían la corona española. De hecho, la foto que podemos observar ahorita es de una estatua de él en frente de la fachada de la Universidad de Salamanca. Esta universidad, de hecho, en aquellos tiempos cobró mucha relevancia, incluso en la actualidad en España sigue siendo una universidad muy relevante. Pero también hay que recordar que quien encendió la chispa para que se diera toda esta consideración al respecto de la explotación de los nativos en América había sido Fray Antonio de Montesinos, que también era otro religioso, que él fue el primero que se quejó, que habló en contra de la encomienda principalmente y toda esta explotación que sufrían los nativos americanos. Y esto, pues, al ser el primero en cuestionar el sistema, esto molestó principalmente a los encomenderos. Al momento en que él hace esa crítica, él se encontraba en América y dado el descontento que les causó, lo regresaron a España. En la contraparte de todo esto, encontramos a Ginés de Sepúlveda. Él había nacido en 1400 y fue sacado en español y fue también cronista del rey Carlos V y de Felipe II. Él era la contraparte de todo lo que había ideado Fray Bartolomé de las Casas, Vitoria y este otro religioso. Y él consideraba cosas diferentes. Él sí trataba de ver, él veía así, justificaba la conquista por razón de la fe. Y ahorita vamos con los temas centrales de las leyes nuevas. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poquito acerca sobre los temas centrales que las leyes nuevas tenían como propósito. Las leyes nuevas contienen 3 puntos. Lo que es reestructurar las encomiendas que estaba pues técnicamente en orden y por los abusos encomenderos, las leyes de los que antes no lo respetaron, además de que ahí van ahorita se agarra de lo que es la evangelización, porque como se supone que el primer punto, lo que los reyes españoles era pues expandir su fe católica, y esto no se estaba dando. Después vienen lo que son los virreinatos, que eso fue un tema de descontento para todos los encomenderos. Entonces, las leyes nuevas contienen esos 3 puntos centrales, además de que también en las encomiendas podemos ver que los encomenderos ahí se mira, se reitera nuevamente el rechazo a la esclavitud de los indígenas. Pero ahora se podría decir que se fortalece más. Pero sin embargo es algo subjetivo, porque nunca se logró, nunca se dio el verdadero respeto a los indígenas. Entonces, se supone que en esta nueva reiteración de no a la esclavitud, a los indígenas se ponen como vasallos de la Real Corona Española. Y a los encomenderos se le quitan todos, se podrían decir, todos los indígenas esclavos, y tenían que tener una proporción de trabajadores, porque así fueron como les pusieron, porque tenían que trabajar, pero se les tenía que hacer una remuneración a su trabajo. Voy a reiterar, esto es algo subjetivo, porque la verdad es que nunca se respetó como se tuvo que haber hecho. Entonces, aparte de eso, los encomenderos ellos ya no podían ejercer su poder. Ya ellos ya no se podían manejar solitos, se podría decir así, sin que
ya tenían que pasar como cierta factura o cierto itinerario que eran los encargados de distribuir al personal de trabajo, se podría decir, entre los encomenderos, y eran los encargados de velar, supuestamente, por los derechos de los indígenas. Además de que los virreinatos también tenían que observar y asegurarse de que los encomenderos pues establecieran muy bien lo que es la evangelización, haciendo que los encomenderos pues trataran la manera de acercar más a las comunidades indígenas y tenían que tener como un lugar o una iglesia, tenían que construir algo así para que se pudieran reunir y poder profesar, evangelizar o predicar la fe católica. Entonces aquí es donde también entra lo que es Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés Sepúlveda, porque Fray Bartolomé, él decía que estaba bien evangelizar predicando. Sin embargo, no era algo tan así como que a la fuerza, sino que había que dejar que los nativos pues siguieran con sus costumbres, sus rituales y siguieran con su normalidad. Al contrario de Juan Ginés, que él afirmaba que no, y esa era la postura que él defendía los derechos de la conquista y defendía todos los encomenderos que eran malos, y él decía que no, porque sí había que predicar la fe católica, pero había que quitarles a estos indígenas todas esas costumbres como infrahumanas, se puede decir, porque ya sabemos que los pueblos nativos, ellos tenían dioses, hacían sacrificios humanos, hacían rituales y cosas así, y Juan Ginés decía que no, eso era algo malo, entonces había que erradicarlo, y la única manera de cómo erradicarlo era usando la violencia. Con eso justificaba eso. Y Julio. Ahora, la aplicación de las leyes nuevas. Anteriormente ya les hablé un poquito sobre eso. Compañeros, como pudimos ver en la lectura que el licenciado pues nos pudo compartir, ahí se nos explica y tenemos más expuesto las 4 leyes que tuvieron más relevancia o que movieron más a los encomenderos. Como ya dijimos, el artículo 26 o la norma 26 de las leyes nuevas, que dice: ordenamos y mandamos que de ahora en adelante, por ninguna razón de guerra u otra cualquiera, incluso si ello fuera por razón de rebelión o compra, pueda ningún indio ser hecho esclavo. Y deseamos que sean tratados como nuestros vasallos de la corona de Castilla, pues lo son. Nadie puede utilizar a ningún indio en ninguna forma en contra de su voluntad. Es lo que anteriormente les había mencionado. La número 27 dice: puesto que hemos ordenado que de aquí en adelante los indios no sean hechos esclavos de ninguna forma, ordenamos y mandamos que las audiencias, habiendo convocado a ambas partes, los pondrán en libertad sumariamente y con brevedad, sin disputa y habiendo sido declarada la verdad, siempre que las personas que lo tuvieran como esclavos no demuestren título de legitimidad posesión. Nuevamente se reitera la abolición de la esclavitud. En la número 31, prohibiendo la posesión de encomiendas por instituciones y funcionarios públicos y por clérigos seculares y establecimientos religiosos. Esto significa que las encomiendas se van a retirar a las instituciones, y esos son los virreinatos, como ya les había mencionado, que son los encargados de proporcionar todo lo referente a cuánto de territorio se les da y a quiénes se les va a dar y a quiénes se les retira. Por la mayor causa sería por tener esclavos. El número 36 es prohibiendo nuevas encomiendas, estipulando que las encomiendas reviertan a la corona a la muerte de sus actuales poseedores. Esta creo yo que fue la
la ley que más sacudió a los encomenderos, puesto que después de la promulgación de leyes de Burgos, no se respetó ninguna o no se llevó a cabo ninguna. Los encomenderos, ya estando en pueblo americano, pues ellos trataban de hacer una aristocracia, se podría decir, feudal. Entonces, ellos por tanto tiempo habían construido su imperio, su riqueza, ya tenían pues acomodado todo, y de repente vienen y les dicen que eso no es hereditario. Entonces ellos obviamente se voltean y dicen que no puede ser así. Y entonces esto fue lo que más los enojó, más molestia causó, puesto que todo el esfuerzo que habían hecho no se iba a quedar dentro de su misma familia, ya que los territorios volvían a la corona española. Hay que recordar que de estas leyes, estas consistían en 54 artículos, de los cuales 23 estaban directamente destinados a mejorar la situación de los indígenas. Y también buscaban ser más estrictas, porque como mencionamos anteriormente, con las leyes de Burgos se respetaron de estos postulados. Incluso está el caso de que en el virreinato del Perú, cuando se fueron a aplicar aquellas leyes, se alzaron los encomenderos y desataron una guerra entre partidarios de Pizarro y de Almagro. Como les decía, sobre estas leyes existieron diversas opiniones y se abrieron muchos debates, pero principalmente el debate más importante que hubo respecto a este tema lo tuvieron Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, de quienes les hablamos anteriormente. Resulta de que con la aplicación de estas leyes y con las diferencias ideológicas, religiosas y morales y también filosóficas que tenían esos dos personajes, pues la tensión se había agravado. Entonces, lo que sucedió fue que se convocó a una junta de expertos sobre estos temas y también expertos jurídicos en la ciudad de Valladolid para que estos personajes sostuvieran un debate sobre estas leyes. Como les decía, por un lado tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, que él defendía que los indígenas estaban sujetos al derecho natural, que eran creaciones de Dios, que eran hijos de Dios, y que por lo tanto no se les podía esclavizar por ningún motivo y que no se les podía obligar a convertirse al cristianismo. Pero los conquistadores españoles cigados a predicar la religión católica, más no a obligarlos a la fuerza, de forzarlos a convertirse a su religión. Y por el otro lado tenemos a Juan Ginés de Sepúlveda, que él lo que defendía era el derecho de la corona y el derecho de la conquista a realizarse por estos medios fortuitos, estos medios bélicos. Él justificaba la guerra principalmente en pro de la religión y para liberar a los indígenas de las prácticas que se hacían en el continente en aquella época y liberar a los indígenas inocentes de estos actos bárbaros que eran los sacrificios humanos y la antropofagia. Nancy. Volvemos nuevamente con lo que es la encomienda. En el desarrollo en lo político y en lo económico a través de estas leyes, la encomienda tiene una abolición, o sea, desaparece y desaparecen los encomenderos y con ello, pues obviamente el trabajo esclavizado. Los indígenas se supone que tendrían que pasar a recibir una remuneración justa. Eso ya es un desarrollo económico, pero a la vez también es
Para los conquistadores es un atraso, puesto que el trabajo obligatorio de los indígenas, a través de ello hacían más expediciones. Ellos tenían como medios más expediciones, y también tenían para implementar otros trabajos, como lo es la minería. Ellos tenían el poder de expandir la minería y tratar la manera de buscar oro, lo cual pues ya sabemos que no había, que era lo justo que venían a hacer. Entonces es entre que un desarrollo, y para los conquistadores es un atraso, o más bien es una consecuencia fatal, ¿verdad? Y políticamente también ya había mencionado que los encomenderos pues desaparece su poder y se establece el virreinato. El virrey es el que va a ser el encargado de manejar todo. Él es el órgano por el cual se va a manejar los pueblos nativos, y esos son los desarrollos en lo político y en lo económico. Y solo para finalizar, vamos a hablar sobre algunas conclusiones de este tema. Primero, tenemos que las leyes nuevas plantearon una forma diferente de realizar la conquista, porque se tiene un tópico de que Fray Bartolomé lo que quería era oponerse totalmente a la conquista, pero esto no es así. Ellos siempre quisieron incursionar en la conquista del continente americano, pero de diferentes maneras. Lo que defendía Fray Bartolomé de las Casas y los demás religiosos dominicos era en hacer la conquista por medio de la fe, por medio de la evangelización. Y la otra parte, que era Juan Ginés de Sepúlveda, querían hacerlo de manera fortuita y mantener en aquellas condiciones a las que se oponían los dominicos a los indígenas. Y pues en un punto común, ambos bandos lo que tienen es de incursionar sobre el continente y sobre su población, pero ambos comparten esa visión paternalista o de superioridad de su cultura sobre la cultura americana, porque ellos, al considerarse más desarrollados, creen de que por lo tanto deben de llevar a los nativos americanos de la mano hacia ese desarrollo que sería su cultura. La única diferencia fue que ellos querían hacerlo de una diferente manera. Y también, como hablamos al principio, las leyes fueron más sólidas que las anteriores leyes de Burgos, porque proveyeron de una mayor garantía para los indígenas y fueron más estrictas con los conquistadores, porque como habíamos dicho anteriormente, las leyes de Burgos contenían muchos vacíos y eran irrespetadas por los conquistadores y principalmente por los encomenderos, que esto fue un problema que paliaron las leyes nuevas, porque se restringió aún más la encomienda y los castigos fueron más severos para quienes cometieran abusos contra los indígenas, porque creo que se menciona que existían penas de muerte para quienes abusaran de ellos. Y con estas conclusiones finales hemos llegado al final de nuestra exposición, y solo agradecerles por su atención y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias entonces a Nancy y a Julio por su exposición, se les agradece y se les felicita. Y bueno, pues ahorita ya vendría una, digamos, pasaríamos a la siguiente actividad, ¿verdad? Que sería la serie, digamos, de intercambio, ¿no? De comentarios, digamos, de cuestionamientos, de preguntas o de aportes o de ampliaciones, si los hubiera, ¿verdad? Entonces, bienvenido. Cualquier cuestión ahorita, pues que en la que se quiera participar por parte de todos los compañeros. Ahorita se vuelve ya un trabajo de todos, un compartir de todos sobre la base de la exposición realizada por
por Nancy y por Julio. Así que, compañeros, los dejamos entonces en el... Y bueno, yo creo que Nancy y Julio están, ¿verdad?, también deseosos de responder para lo que sea necesario, ¿verdad? O comentar o pues refutar algún tipo de argumentos o planteamientos que se pueden hacer al respecto. Entonces, el tema es extensísimo. Entendemos que los compañeros trataron de hacer un esfuerzo de síntesis, ¿verdad? Y mucho que decir sobre esto. Y bueno, pues entonces, compañeros, esperamos su participación. ¿Escuchamos? Voy a participar, pues ya que andan muy tímidos los demás. ¿Verdad que sí, Sergio? Sí, para mí que les quite la zona, ya estuviéramos. Bueno, tal vez solo comentar, ¿verdad? Como me parece curiosa la forma en la que reaccionan a raíz de los encomenderos, a raíz de el artículo 36 que mencionaba Nancy, ¿verdad? Sobre como que se les está revocando el derecho o eso de heredar, ¿verdad? Y me parece que también hubieron como 2 o 3 que la que prohibía la esclavitud, la que también prohibía que se fundaran nuevas encomiendas y se heredaran las que estaban, ¿verdad? Esto también cabe resaltar que, pues, como se conoce, ¿verdad? Que era un medio por el cual se enriquecían y tenían muchos beneficios. Como le digo, es curioso la forma en la que ellos como que empiezan a alegar, ¿verdad? O discutir sobre ese problema, ¿verdad? Pues que para la corona no era problema, pero ellos lo veían como una forma de vida, un estilo, y cómo mantenerse, ¿verdad? Y un estatus más que todo, como usted mencionaba en otras clases, ¿verdad? Que ellos pasaban de ser personas simples o comunes en España, ¿verdad? Y venían aquí a este territorio prácticamente a dar órdenes, ¿verdad? Es como que pasaban de gente común a poder ser capataces, ¿verdad? Y líderes o comandantes y grandes lujos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me pareció interesante también, que me pareció muy bien la exposición de los compañeros. Nada más eso. Correcto, gracias a Sergio Leonel por su comentario, ¿verdad? Muchas gracias por tus comentarios. Gracias. Y bueno, pues exhortamos a los demás compañeros a también a integrarse, ¿verdad?, a esta ronda de comentarios, de aportes, preguntas, si las hubiera. Aquí respondemos entre todos, ¿verdad? Buenas noches, Link. Sí, digamos, Arcángel Gabriel. Bueno, en este estoy viendo, no sé si me equivoco, pero a diferencia de leyes de Burgos, a comparación de las leyes nuevas, estas ya son como, se les da como un seguimiento más penalizado, no sé utilizar bien los términos, a las leyes. O sea, aquí ya no son como, si lo hago, bueno, y si no, pues no, en esta ya hay como una institución que ya está velando porque se cumplan y porque se cumplan. No sé si me equivoco. No, así creo que es, ¿verdad? Y no sé qué opinan Nancy y Julio al respecto. Pues sí, definitivamente las leyes nuevas pues llegaron a fortalecer, se suponía, pero a mi punto de vista y a mi parecer, no se siguieron cumpliendo. Pero sí se supone que tendría que llegar a fortalecer no a la esclavitud del indígena. Bueno, sí es interesante digamos que esta parte de las leyes nuevas, porque y quizá habría que partir aquí
tal vez profundizar un poquito más, ¿verdad? Yo no sé si los compañeros nos pueden apoyar en eso, en relación a las causas por las que se emitieron estas leyes nuevas. O sea, mencionaron algunas cuestiones, pero no sé si eso es suficiente o podemos profundizar un poquito más en cuáles fueron las motivaciones, al final de cuentas, de la emisión, ¿verdad? O promulgación, ¿verdad? De estas leyes, y por qué, si comparamos con las de Burgos de alguna manera, son así como leyes mucho más fuertes, ¿verdad? Mucho más, ¿cómo les diría? En las cuales hay planteamientos muy directos, muy concretos, hasta muy amenazantes, podríamos decir, ¿verdad? Y bueno, y supuestamente se cumplen porque se cumplen, pero bueno, habría que ver eso, ¿verdad? Entonces, hasta dónde se cumplieron, que si es otro rollo también interesante de discutir, pero de hecho sí hay una intencionalidad mucho más fuerte, incluso con el envío y presencia, ¿no? de instituciones, podríamos decir, políticas o jurídico-políticas, a través de las cuales tendría o deberían de hacerse cumplir estas leyes. Pero, como les digo, para poder explicar este rollo, como que habría que retomar un poquito esta cosa de las causas. Entonces, no sé si los compañeros pues quieren plantear algo al respecto, y si no, pues lo hacemos aquí entre todos, también no hay problema, ¿verdad? Pues habría que recordar que la reina Isabel, años antes de promulgar estas leyes, ella había dicho que los indígenas tenían que ser considerados hombres libres, pero con la posterior quebrantación de estas leyes, tanto las de Burgos como las leyes nuevas, pues se contradijo su voluntad. Entonces lo que se intentó con estas leyes fue como crear un aparato más estricto en el sentido de la palabra, aunque puede que no lo fuera del todo, que velara por el cumplimiento de estas leyes. Y también pues las vivencias y lo que observó Fray Bartolomé de las Casas, que él alzó la voz en contra de estas injusticias, y si no estoy mal, él fue a España a dar informe de toda esta situación que estaba aconteciendo aquí, y encontró el apoyo de los reyes, y al final se terminaron emitiendo estas leyes. Sí, esos son elementos importantes dentro de todo este proceso, pero quizá habría que tal vez mencionar algún par de cosas más al respecto. Y es que ya sabemos que las leyes de Burgos definitivamente quedaron como letra muerta, ¿verdad? Porque al final el cumplimiento de estas leyes fue, por no decir nulo, casi nulo, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí no hay, digamos, mayor como protección, podríamos decir, ¿verdad? Que de alguna manera eso se perseguía a los nativos, a los indígenas, y los cuales fueron cruelmente explotados, para comenzar en las Antillas, y no digamos en territorio continental, ya cuando se encuentra mucho metal precioso, especialmente en parte de México y en América del Sur. Entonces diríamos que los nativos son explotados inmisericordiamente, prácticamente en alguna medida desde las Antillas, y luego en las regiones mineras en México y América del Sur. Estaríamos hablando de finales de la década, digamos, de los 20, y por supuesto en la década de los 30. Yo creo que esto es lo que de alguna manera motiva a Bartolomé de las Casas a escribir, ¿verdad? Su trabajo ¿verdad? de esta cuestión de la breve destrucción de las Indias, ¿no? Y diríamos que el problema real era que la fuerza de trabajo o los indígenas se estaban muriendo, se estaban extinguiendo, pero en cantidades horrorosas.
Si pensamos, por ejemplo, en el caso de México, que inicialmente, según los cálculos de los expertos en la materia, habrían existido unos 20 millones de nativos aproximadamente a la llegada de los españoles. Resulta de que en cuestión de a inicios de los años 30, ¿verdad? O mediados de los años 30, iban quedando aproximadamente 5 millones. Imagínense ustedes, de 20 a 5 millones, la reducción de la población en cuestión de 15 años o de 20 años es una cosa espantosa. En las Antillas, imagínense, de más o menos medio millón que habían aproximadamente, estaban quedando, según dicen algunos datos, no sé qué tan confiables sean, pero dice que aproximadamente quedaban 19,000 o 20 nativos. Y prácticamente las Antillas se acabaron. ¿Verdad? En las Antillas existen algunos arahuacos, algunos taínos, pero no pasan de unos cuantos cientos que los tratan de conservar como que si fueran objetos de museo para que no se extingan, ¿verdad? Estos grupos étnicos, ¿verdad? Entonces se acabaron y por eso es que llegó el montón de esclavos negros a las Antillas y por eso es que la población de las Antillas en buena parte es población negra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se acabaron los nativos, ¿sí? Y bueno, aquí en Centroamérica aproximadamente dice 5 millones que habían de habitantes a la llegada de los españoles, pues a las alturas en que estamos hablando de mediados de esa década de los 30 iban quedando aproximadamente 1 millón, 1,5 millones, exageradamente. Era una reducción horrorosa. En la América del Sur no sé, pero ha de haber sido la misma dinámica, ¿no? ¿Verdad? En las Américas del Sur no tengo cifras así como para mencionarles, pero ha de haber sido una cuestión parecida. ¿Qué quiere decir eso? Que la población nativa se estaba extinguiendo, se estaba muriendo, ¿sí? Y de haber seguido la misma situación, de haber seguido esa misma dinámica con las leyes de Burgos, digamos, que al final no servían para nada o no sirvieron para mucho. Pues posiblemente la población nativa se hubiera extinguido si no se tomaban medidas. O sea, había que tomar medidas, pero ¿cuál era la razón entonces? O sea, la razón fundamental era la extinción, la muerte de los nativos. Claro está, hay documentos y hay autores que mencionan que la muerte de los nativos fue más por enfermedades que la explotación. Yo no comparto esto. Es cierto que muchos nativos se murieron por las epidemias, la viruela, el sarampión, la sífilis que llegaron con los españoles, indudablemente, y que ocasionaron pues muchas muertes. Y no negamos que posiblemente de tal vez un 20% de esta población nativa que estamos mencionando pudo haber muerto de eso. Pero de esas tremendas cantidades que estamos mencionando se murieron por el excesivo trabajo, por la esclavización, por el maltrato de los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso fue lo que realmente mató a los indígenas, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo las enfermedades que los terminaron de ajustar y contribuyeron en buena medida a que se murieran muchos nativos, pero en realidad la mayoría de nativos estaban muriendo por el maltrato, por esa tributación, por esas prestaciones personales, como dice Severo Martínez muy claramente, excesivas, arbitrarias y basadas en el terror, basadas en la violencia, basadas en los golpes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, me imagino que 50 azotes para un indígena que se negara a tributar o que se negara a hacer prestaciones o que le respondiera mal a un tipo de estos, creo que es suficiente para morirse, ¿no? ¿Verdad? Pensando en esa golpiza, pero y por ejemplo los nativos que eran de clima frío, que eran obligados a ir a trabajar en las costas, por ejemplo, ¿verdad? O aquellos que iban obligados a trabajar en las minas de una manera extraordinaria, como obviamente no estaban acostumbrados, pues sí sabían que era trabajar algo de la minería, pero no en la forma obviamente en que los españoles los obligaron. Entonces, podríamos decir que quizá la causa fundamental bueno, primero sería de la defensa de los nativos, serían esta cuestión de que los nativos estaban viendo. ¿Y qué significaba la muerte de los nativos?
No sé si entendí mal, pero creo que ustedes dijeron que las leyes de nuevas las habían elaborado los dominicos. Algo así. Si no me lo aclaran, tal vez yo no lo escuché bien o lo malinterpreté. No las elaboraron precisamente los dominicos, sino que ellos fueron como que la congregación que tuvo más influencia en la elaboración de estas, no que ellos las hayan redactado directamente. Y respecto a lo último que usted dijo, pues sí tiene toda la razón. De hecho, a ese punto quería llegar porque, de hecho, en las mismas leyes se menciona que queda prohibido trasladar a los indígenas a lavar perlas, y también lavaban lavaban oro en el río. Y de hecho todas esas cuestiones, hasta lo que usted mencionó, de que se morían los indígenas que tenían que trasladarse esas grandes distancias a climas pues prácticamente que extremos, pues terminaban muriendo. De hecho eso se menciona en La Patria del Criollo también. Oh, excelente, Julio. Ahí ya entonces nos vamos entendiendo mejor porque ya vamos integrando toda esta serie de elementos que digamos que en conjunto contribuyen a digamos, a poder explicar mejor el tema este. Excelente. Ahí vamos re bien entonces. Y entonces, como podemos comprender entonces, no se podía dejar morir a los indígenas. ¿Por qué? ¿Por humanidad? Creo que no era por humanidad. No se podían dejar morir a los indígenas porque dejarlos morir era perder la fuerza de trabajo. ¿Por qué razón? Y aquí ven ustedes la jugada que de alguna manera ustedes ya mencionaron de los dominicos, las dos caras de los dominicos, ¿no? Claro que entre los dominicos y otros que no hicieron nada por defender a los nativos, pues hay que ver a los dominicos como buenos al final de cuentas, ¿no? ¿Verdad? Pero, como les digo, aquí viene la cuestión. Cuando los dominicos empiezan a, digamos, a defender desde Montesinos, ¿verdad? Que mal que bien hacen crear una ley ahí que no va a servir para nada o para mucho, pero algún resultado dio, ¿verdad? Las prédicas y críticas de Montesinos. Posteriormente, pues viene las casas, señor de Vitoria que ustedes mencionaron, y también hay algo muy importante, ¿verdad? Estos escritos de las casas son interesantísimos porque llegan a todos lados, bueno, no a todos lados como podríamos pensarlo ahora, ¿verdad? Pero llegan a todos lados de la gente que por lo menos leía o sabía leer y escribir en aquel momento y que era gente normalmente muy conocedora. Ahora nos podrían llegar a todos si no los leemos seguramente, pero en aquel tiempo llegan a manos de mucha gente que leía y que además de eso tenía una formación académica, digamos, importante, que podía criticar, cuestionar y todo lo demás, ¿no? Entonces, digamos que estos escritos que afortunadamente llegaron al rey de España directamente a Carlos V, diríamos, por intermedio del confesor privado del rey, que ustedes sabrán que era este señor García de Loaiza, y que de ajuste era como el jefe o el director, y siendo confesor particular del rey, pues evidentemente era de las pocas personas que podía hablar así como directamente y con confianza, ¿verdad? Máximo que lo siga el nombre de Dios, con el rey. Y entonces, pues justamente de esa forma es que los dominicos le hacen llegar el sentir, le hacen ver la realidad, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, aquí viene algo importante porque los dominicos le hacen ver al rey, ¿verdad? Que si se sigue así, los nativos se van a morir, van a extinguirse. Si se extinguen los nativos, ¿qué iba a pasar? 2, 3 cosas. Una, se acababa, digamos, la fuente de tributos para el rey, ¿verdad? Que el rey no iba a recibir tributos porque al final le recuerdan al rey, mire, su majestad, usted es el único que tiene derecho a recibir los tributos de los nativos porque ellos son sus súbditos. Vasallos, dice las leyes nuevas, esa categoría está mal aplicada ahí.
no sé si intencionalmente, no sé con qué fines, pero si nos atenemos a las relaciones de vasallaje que predominaron durante el feudalismo, evidentemente el nativo no es vasallo. En ningún momento es realmente vasallo del rey. No son vasallos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si los nativos, como haya sido, eran tributarios del rey, el rey estaba perdiendo los tributos y si se morían, peor, no iba a obtener nada, simple. Si los nativos se morían, no iba a haber fuerza de trabajo. Y si no había fuerza de trabajo, ¿quiénes iban a ser los más afectados rápidamente? Obviamente, los colonos, conquistadores. En ese momento no sé qué tantos descendientes ya mayores hay de conquistadores, de colonos en las Antillas, posiblemente sí, pero en el territorio continental es igual. Esta gente se iba a quedar sin fuerza de trabajo. Al ya no haber indios, como decía en ese momento, que le trabajaran a estos colonos conquistadores o primeros criollos, si es que ya lo sabían, ¿qué iban a hacer estos? ¿Ellos se iban a poner a trabajar? Por supuesto que no. Lo más seguro es que como ya habían obtenido algún grado de riqueza, podían regresarse tranquilamente a España y ya con lo que tenían poder pues llevar una vida más o menos cómoda en España y ya no complicarse la vida, ¿verdad? Por supuesto que si los conquistadores o si los primeros estos colonos se regresaban a España, se iba a despoblar este territorio, se iba a despoblar por parte de los españoles. Y entonces, ¿quién iba a perder? Obviamente la corona española, porque la corona española ya, sin indígenas aquí, ¿a quién va a controlar? Si los españoles que estaban aquí, que eran pocos, por cierto, se regresaban para España, ¿quién le iba a asegurar a la corona española el dominio de todos estos territorios? Nadie. Y entonces podía llegar tranquilamente Inglaterra, Francia, no sé si Portugal, qué sé yo, cualquier otra potencia a ocuparlos porque España no iba a poder mantener control sobre ellos. ¿Sí? Entonces fíjense bien que la situación era complicada, bastante complicada para digamos, para la corona española, para comenzar. Entonces yo creo que aquí el más urgido en hacer algo finalmente era el rey, pero habría que ver si solo la corona española corría riesgos de un despoblamiento americano, diríamos, o también algunos otros sectores corrían riesgos. Lo cierto es que al rey de España, al decirle usted se va a quedar sin tributarios, se va a quedar sin el dominio de las Indias, porque los conquistadores ya sin quien les trabaje se van a regresar también a España. ¿Quién va a explotar las minas? ¿Quién va a explotar? No va a haber quién trabaje ahí, quién haga nada. Le tocaron la conciencia al rey, la conciencia económica, por supuesto. Entonces el rey dice, bueno, estos dominicos tienen razón, pues aquí hay que hacer algo y rápido. Claro, aquí podría yo, digamos, compartir lo que los compañeros mencionaban en relación a los dominicos, que posiblemente los dominicos hayan colaborado posiblemente en dar ideas, en cómo organizar o plantear algunas de esas, digamos, de los artículos de las leyes, pues yo creo que sí, de alguna manera, ¿no? Pero aquí vendría otra cosa. ¿Qué intereses podría tener la iglesia en que se tomaran acciones para, digamos, atender la situación que se estaba presentando? Y aquí viene la otra cuestión. Resulta de que las órdenes religiosas, por los grandes servicios prestados a la corona española, también recibían tierritas, y no precisamente en pedacitos de tierra, en cantidades de caballerías. Y dependiendo en dónde se establecieran, habían órdenes religiosas que podían recibir más o menos. Y obviamente los que más recibían, podríamos decir que fueron las órdenes de los dominicos por un lado y los franciscanos por el otro. Claro que vinieron otras órdenes, ¿no? Los mercedarios,
se vinieron los, ¿qué? Bueno, varias órdenes, ¿no? Los agustinos, en fin. Recuérdense que había todo un conjunto de órdenes, pero los que más, digamos, recibían o favorecidos eran los dominicos y los franciscanos. Incluso solo por darles un dato de algo que yo trabajé aquí en Guatemala, que fue lo de la hacienda de San Jerónimo, que al final vamos a terminar leyendo una partecita de algo que yo hice. Imagínense, solo aquí en Guatemala los dominicos tuvieron esa hacienda de San Jerónimo, entre otras. Palencia era otra hacienda, ya pueden ustedes imaginar. Cerro Redondo, una hacienda ganadera. Estoy hablando de Guatemala, no digamos de que había en El Salvador o Honduras. Y al parecer solo en lo que es Guatemala ahora los dominicos tenían como 10, imagínense con todo lo que tenían en México, en América del Sur y en todos lados donde ustedes quieran. Pero la hacienda que yo les estoy mencionando, los dominicos, hasta donde yo pude investigar, llegaron a tener 446 caballerías de tierra. Imagínense, 446 caballerías de tierra. Llegaron a tener 700 esclavos negros y 40 indios semanales de repartimiento, dicen los documentos hasta donde yo pude consultar. Aunque los repartimientos supuestamente en las verapaces estaban prohibidos. Ya sabemos cómo era la cosa aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que hay un interés, obviamente, de la monarquía, ¿no? Los religiosos tienen sus propios intereses, pero obviamente los religiosos por sí mismos no pueden actuar. Tienen que convencer a la corona española para que actúe. Es la única que lo puede hacer de manera directa. Claro, los dominicos le van a ayudar en todo lo que puedan, por supuesto, ¿verdad? Pero en realidad solo es la corona española la que puede actuar. Y eso hizo la corona española, ¿verdad? Actuar, ¿verdad? Ahora, repito lo de los dominicos. Hay una expresión que dicen, no sé exactamente dónde está, les digo, pero la he oído mencionar muchas veces y yo por eso la repito, ¿verdad? Posiblemente ha de haber sido tal vez en una de las cartas al rey que no conocemos, ¿verdad? Directamente, pero al parecer hay una expresión que dice, la salud, ¿verdad? Perdón, la esclavitud es mala para la salud de los nativos, pero es más mala para la salud de las cajas reales. Según los expertos, esta sería una expresión de Bartolomé de las Casas a la corona española. Sí, más claro no canta un gallo. La esclavitud es mala para la salud de los nativos, pero más mala es para la salud de las cajas reales. Eso es terrible. Terrible. Y la otra cuestión, que al parecer Las Casas pidió perdón ya al final de su vida. Las Casas y Marroquín fueron los que recomendaron que como se iba a abolir la esclavitud de los nativos, ¿sí? Porque si no se iban a morir, entonces, si no había suficiente fuerza de trabajo, ¿sí? Para los necesitados colonos españoles y criollos posteriormente, entonces, pues que esta fuerza de trabajo fuera suplida por los esclavos negros, ¿sí? Porque primero viene la cuestión y por eso las leyes nuevas plantean la cuestión, como dijeron los compañeros, del salario. Sí, los españoles quieren que los nativos les trabajen, que les paguen lo justo. Evidentemente esto no iba a funcionar, porque los nativos, por un lado, no estaban acostumbrados a trabajar por un salario porque ellos vivían en una situación que no era el capitalismo. ¿Sí? Entonces no era que fueran haraganes, pero ellos no estaban acostumbrados. Y menos le iban a ir a trabajar a aquellos españoles que ¿cómo les diría? Que los habían explotado por tanto tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso no iba a pasar. Entonces, la cuestión del salario, letra muerta, porque ni en España estaba generalizado el salario, ni en España, mucho menos iba a estarlo en estas colonias, ¿no? Pero sí se plantean las leyes nuevas. Bueno,
Entonces, pero como eso de plano no iba a funcionar y ya los dominicos que eran tan sagaces lo sabían, entonces recomiendan, al parecer, las Casas y Marroquín, que en su defecto de los esclavos indígenas, que ahora que ya no van a existir, pues que se traigan, que se introduzcan esclavos negros. Los pobres negros sí podían ser esclavos, ¿verdad? Los indígenas no. O sea, no estoy diciendo con esto que ambos debieran de ser, obviamente ninguno, pero ¿por qué unos sí y otros no? Obvio, los esclavos negros no le iban a dar los réditos a la iglesia ni a la corona española. Y no se esperaba de ellos. Es más, hasta la iglesia se benefició con ellos y los mismos dominicos, como les digo, porque a las alturas en que se iba a dar la independencia, los dominicos todavía tenían 700 esclavos negros, según consta en los documentos y en los inventarios, incluso en la hacienda que yo les digo, de San Jerónimo, Baja Verapaz. Entonces, yo creo que es bueno ver todas las aristas del asunto para ir entendiendo realmente cómo estaba funcionando esta cuestión, ¿verdad? Entonces, la iglesia lo que estaba viendo era el derecho a su nariz en principio, pero la iglesia sola no podía actuar. Entonces se inició ese proceso de defensa de los nativos a través de todas las cosas que pudo. Y por supuesto, ante todo, llegar al rey, porque el rey, la corona, sus funcionarios, etcétera, etcétera, sí podían emitir unas leyes que pararan de una vez por todas la esclavitud de los nativos, ¿verdad? Y esto sí sucedió. O sea, los nativos, y ustedes vieron los artículos que mencionaron ahí, la esclavitud efectivamente de los nativos es abolida. So pena de muerte, dice de aquel español que osara hacerlo. Y incluso, si ustedes se dieron cuenta de parte del artículo ahí, decía que tenían que ser liberados de la esclavitud todos aquellos nativos, a excepción de que su dueño presentara títulos, dice en algún momento. Pero también la corona española buscó el remedio para eso, ¿verdad? La corona española sabía que eran poquísimos los terratenientes que podían presentar un título de propiedades de esclavos. Nadie en las burucas de la colonización y de la conquista se preocupó, o tal vez no nadie, pero fueron muy pocos, si es que se preocuparon por tener títulos de propiedad de los esclavos. Bueno, alguien podía llegar, ¿verdad?, y decir, miren señor, aquí está mi título de propiedad de los esclavos que tengo, así es de que yo no tengo ningún problema. Ah, correcto, le decía la corona española, pero estos se olvidaron después, decía, muy bien, usted tiene los títulos de propiedad de sus esclavos, correcto. Ahora, tiene que demostrar, ¿verdad?, con unos cuantos nativos que den fe, digamos, de esos esclavos, de que ustedes les han dado buen trato. ¿Sí? Si ellos dicen que ustedes les han dado buen trato, entonces ustedes pueden seguir teniéndolos como esclavos. Pero si ustedes no les han dado buen trato, entonces ustedes tienen que dejarlos en libertad. ¿Sí? ¿Pueden ustedes imaginarse eso? O sea, de una u otra manera, la abolición de la esclavitud de los nativos estaba garantizada. Y con ello, aparte de que estaba implícito en las leyes, la abolición de la encomienda. ¿Sí? La abolición de la encomienda. Del repartimiento y encomienda, que en principio había sido una y sola misma cosa, pero que ahora se iba a dividir, porque al decir que las encomiendas que todavía están, que queden solo por una vida, ya se circunscribían a encomiendas de tributo, que el rey dejaba por una vida, porque el rey decía, señores, ustedes no tienen por qué recibir tributos. El único que debe ser recibir tributos de los indios soy yo, porque yo soy el señor de ellos. No sé si hasta dónde vamos con esta ampliación, diríamos, a lo que ya los compañeros plantearon. No sé si vamos, se va entendiendo un poco mejor el asunto. Compañeros, ustedes me dicen, por favor.
Ok, Gabriel. Yo tengo una pregunta o consulta o comentario. Claro, claro. Sí, Jorge Miguel, diga. Sí, yo me acuerdo que en el caso de los dominicos, ellos influyeron mucho también para que la corona aceptara esta supuesta abolición de la esclavitud, porque no, ellos tenían también dentro de la orden dominica personas o familias que tenían títulos nobiliarios y que pertenecían a la corona o a la monarquía. Ujú. Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, en el caso de este fray Juan de Torquemada, que también tenía mucha influencia sobre la corona española, todas estas personas que influyeron en esta orden por el gran peso también económico que tenían dentro de la... Sí. No sé si nos cortó la conversación con Jorge Miguel. Pero evidentemente sí, la orden de los dominicos era una orden era la orden que más, obviamente, influencia tenía en con la corona española, pues, pero evidentemente aquí vamos a la otra cuestión. ¿Qué intereses manejaba la corona española? Como les digo, si tenía tierras, la corona española de alguna manera necesitaba fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo, pues se podía obtener de alguna manera de los mismos nativos, pero no en condición de esclavos. Y los religiosos lo sabían y eran los que quizá menos peor iban a tratar a los nativos, seguramente. ¿Verdad? Decir mejor, creo yo que sería una cuestión difícil, ¿no? ¿Verdad? Pero entonces creo que ahí los dominicos, ante todo, se la estaban jugando por dos cuestiones. Una, porque tenían grandes, digamos, unidades productivas que luego se convirtieron en haciendas, necesitaban fuerza de trabajo. Dos, la iglesia, en este caso los dominicos, y obviamente la iglesia en general, mientras más nativos hubieran, más diezmos iban a recibir. Recuérdense que en ese entonces el diezmo era obligatorio, ¿verdad? Entonces, diezmo. Y otra cosa era que para efectos de pagar el diezmo y para efectos de otro tipo de cosas, e incluso para efectos de pago de tributos y como ha sido, se necesitaban que los nativos fueran así casados desde temprano. Entonces, según dicen que a los nativos los andaban casando ya a los 14, 15 años, a manera de poder disponer ya de no solamente del tributo para quienes lo percibían, y obviamente para la cuestión del pago del diezmo y todos aquellos pagos que a la iglesia se le ocurría que deberían de hacer todos los feligreses, ¿verdad? Entonces, pueden ustedes imaginarse, mientras más nativos hubiera, cuánto diezmo iba a recibir la iglesia, obviamente. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que la defensa exitosa realizada por los dominicos para que se emitiera algún tipo de ley que frenara la esclavización y con ello la muerte de los nativos, ¿sí? Fue una defensa determinada por fuertes intereses económicos. Con esto no quiero decir que digamos que no hubo humanitarismo, que no hubo buenos sentimientos, ustedes lo quieren ver así, que no hubo pues un amor al prójimo, si ustedes lo quieren ver de esa manera, en estos frailes particularmente, ¿verdad? Pero evidentemente la iglesia como institución tenía sus buenos intereses económicos como lo siguen teniendo todavía, ¿verdad? Entonces creo que la cuestión va por ahí, independientemente, como les digo, de los intereses humanitarios que seguramente existían, pero yo creo que estos quedaban en un segundo plano en relación, al final de cuentas, con los intereses materiales, con los intereses económicos que habían de por medio. Recuerden que la iglesia en aquel momento no es solo la institución que, de acuerdo, Jorge, no tengan pena, la institución como se nos hace ver ahora, se nos hace ver, pero no, ¿verdad?
simplemente orientada a la propagación de la fe, ¿verdad? De la prédica de la palabra y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que la iglesia siempre iba detrás de algo. De hecho, eso sigue pasando, solo que de manera un poco más solapada, tal vez en el caso de la Iglesia Católica, y de manera descarada, creo yo, en las iglesias, en las otras iglesias, porque hasta sus agencias bancarias tienen las iglesias grandes ahí mismo para que ahí caiga muerto todo el mundo con su ofrenda, que no es nada voluntaria, sino obligatoria. ¿Verdad? En aquel momento solo existe la Iglesia Católica, pues hace y deshace, ¿verdad? Con todas las exacciones para mantener la santa fe católica, apostólica y romana. Amén. No sé si estamos ahí también. Claro, si algo hay que decir o que refute o que diga lo contrario de lo que yo estoy diciendo, bienvenido, por supuesto, ¿verdad? Podemos discutirlo, ¿no? Sí, de alguna manera, y eso justamente iba a decir ahorita, David, cabalmente, y se mencionó al principio también, creo que Nancy lo tocó en algún momento. En realidad, para poder hacer cumplir estas leyes nuevas, al final ustedes saben que ninguna ley se cumple tal como se promulga y al final sufren cambios, reformas y todo lo demás. Esto pasó con las leyes nuevas, obviamente, pero yo creo que la esencia de las leyes nuevas sí se mantiene. Y para hacerlas cumplir justamente es que hay una estructuración, podríamos decir, de la sociedad colonial. Es decir, la colonia como algo realmente ya estructurado, como algo debidamente organizado, controlado, justamente viene, digamos, a partir de este momento, ¿no? De 1542, ¿no? Porque las mismas leyes, ¿verdad? Y ordenanzas que hay también plantearon que aquí tendrían que, y las leyes dicen ahí que quienes son encargadas de hacer cumplir las audiencias, estas leyes. Obviamente, aquí tendremos que saber qué es la Real Audiencia o qué eran las reales audiencias. Y también, claro, con lo que se decía el proceso de burocratización, así de manera sistemática. El mismo ya se había iniciado, pero a lo que saliera, de una manera casuística, digamos. En cambio, ahora se vuelve una cuestión organizada, una cuestión, digamos, estructural, sumamente importante, ¿no? Y entonces, bueno, aquí viene, bueno, las colonias ahora se van a organizar debidamente. Las grandes y con mucha riqueza se van a formar virreinatos. Las pequeñas, con menos riqueza, van a formar capitanías generales. De esa cuenta viene justamente a formarse los virreinatos de la Nueva España. Ya ustedes los conocen, ¿verdad? El virreinato del Perú, el virreinato el de La Plata es un poco más tardío. Digamos, el virreinato de la Nueva Granada, ¿verdad? Ahí estarían, pero al final de 3 al principio, luego viene el otro y serían 4 en total. Las capitanías generales, que también serían 4. La primera, que es la de las Antillas, ¿verdad? La de las Antillas, que tenía como centro, creo yo, la Dominicana. Luego la audiencia de Guatemala, ¿verdad? Posteriormente vendrá la audiencia de Venezuela, la audiencia la capitanía de Venezuela, capitanía de Chile. Y todas, ya fueran virreinatos o capitanías generales, deberían de tener su audiencia, su real audiencia, ¿verdad? Por supuesto, los virreinatos, como eran más grandes, podían llegar a tener incluso más de una audiencia, como el caso de la Nueva España, que llegó a tener, si no estoy mal, 2 o 3 audiencias, ¿verdad? Las capitanías, normalmente una audiencia, ¿no? Y claro, entonces empiezan a venir ya funcionarios nombrados directamente por la corona española, ¿verdad? Y los cuales evidentemente iban a hacerse cargo, ¿no? ¿Verdad? De ¿cómo les diría? Del control, ¿no? ¿Verdad? Del control de estas colonias. Entonces, ahora resulta de que iban a haber funcionarios españoles
encargados de gobernar y de administrar justicia en las colonias, de tal forma que ahora los señores colonos o conquistadores o hijos de ellos, ¿verdad? En el caso en el momento en que ya los hay, ya no van a hacer lo que se les dé la gana, porque aquí va a haber todo un conjunto de funcionarios venidos de España y nombrados generalmente por el rey o por los funcionarios más allegados al rey, para que se encarguen de hacer cumplir estas leyes y obviamente de hacer cumplir cualquier ley, cualquier, digamos, ordenanza, cualquier, digamos, edicto emitido por la corona española, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora sí viene ese proceso de burocratización, definitivamente, que sí ha iniciado antes, pero de una manera, digamos, casuística. En cambio, aquí es una cuestión totalmente sistemática, ordenada. Y por eso decimos, ¿verdad?, que en realidad, a partir de 1542, podríamos decir que realmente se estructura la sociedad colonial, tanto a nivel económico como político, porque a partir de ahí se hacen el ordenamiento, ¿no? El ordenamiento tanto económico a nivel de esa encomienda, repartimiento, o como le quieran llamar a las diferentes formas de trabajo forzado que se dieron, y obviamente al establecimiento claro y adecuado de las instituciones políticas, ¿verdad? Entonces, creo que ahí estamos. No sé si con esto se aclara un poquito más el asunto. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla, ¿verdad? Y bueno, los escucho entonces. ¿Cuántos compañeros finalmente hay? ¿18, 19? 18, ¿verdad? Gracias, María José. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, pues bueno, espero, ¿verdad? Esperamos con los compañeros, ¿verdad? Ok, Jorge, gracias, ¿no? Para servirle. Entonces, esperamos aquí con Nancy y Julio, pues haberles ya dejado lo más claro posible, ¿verdad? El tema de las leyes nuevas. Gracias. En cuanto a las causas, en cuanto al contenido, ellos fueron claros, con 2, 3 artículos prácticamente sintetizaron lo que implicaron estas leyes. En cuanto al reordenamiento, hubo ordenamiento, mejor dicho, y en cuanto a esta cosa de la liberación a los nativos de la esclavitud, porque esa es una cosa que quizá la vamos a abordar más despacio, ¿verdad? Más adelante, porque a veces se dice, no, es que los nativos, a pesar de que las leyes nuevas vinieron, siguieron siendo esclavos. Momento, esto sí hay que discutirlo y dejarlo bien claro, ¿verdad? Hasta dónde realmente siguieron o no siendo esclavos, ¿verdad? No se puede lanzar una aseveración así solo porque sí, ¿verdad? Y bueno, pues entonces, en cuanto al contenido también, yo creo que estamos claros, constituyen una cuestión como revolucionaria, podríamos decir, hasta cierto punto, en relación a lo que sucedía anteriormente a estas leyes. Y claro, pues ahora viene ver la otra cosa, hasta dónde la aplicación, hasta dónde llegó esto, hasta dónde realmente llenó las expectativas, los objetivos que de alguna manera se tenían en relación a estas leyes. ¿Cómo queda la encomienda? Si va a haber nueva encomienda o no, si va a haber nuevo repartimiento, si es que lo hay, cómo funciona. Pero este es tema también de exposición de otro grupo, ¿verdad? Los compañeros que tienen reforma a las instituciones coloniales de explotación y su nuevo carácter histórico, que en todo caso su exposición vendría a ser el próximo lunes, digo yo, dentro de 8 días. No sé quiénes son los compañeros que tienen ese tema. Reforma de las instituciones coloniales de explotación y su nuevo carácter histórico.
Buenas noches, licenciada. Es Nite y yo. Que expondremos ese tema. Nítido, María José, gracias. Entonces, Nite y María José expondrían el lunes, tomando en cuenta que el miércoles será nuestro examen parcial, ¿verdad? ¿Así es? Sí, es, licenciada. Así es. Muy bien, perfecto. Entonces, el miércoles, por favor, ok, Nite, nos contactamos a la hora indicada, hasta la hora de nuestra clase siempre. Yo les envío el examen y les doy algunas instrucciones, ¿verdad? Y pues sí, para que ustedes me planteen dudas también si las hay en relación a lo mismo. Y pues yo ya los dejo trabajando, nos ponemos de acuerdo en el tiempo del examen y sacamos nuestra evaluación entonces parcial este miércoles, y ya el siguiente lunes sería la exposición de la otra temática tal como ya lo acordamos. Así es de que allí estamos, compañeros, y pues bueno, sin más que decir, creo que todo está ya por ahora, está dicho. Y entonces, como siempre, un gusto saludarles, ¿verdad? Que estén ustedes muy bien, cuídense bastante y pues y estudien bastante también, ¿verdad? Por favor, para servirle, María José, feliz noche. Y yo sé que ustedes no van a tener mayor problema, pero pues siempre estudien, siempre hay que volar alto, ¿verdad? Y ustedes pueden volar mucho. Así es de que el próximo miércoles entonces nos reunimos nuevamente para nuestro examen y muchísimo gusto. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Cuídense. Gracias, licenciado. Feliz noche. Hasta miércoles, cuídense.